Seguimos con Latinos con Propósito, con Juan Carlos Nunovero. Por Latinísima, aquí hablamos todos. Contador no está activo. No lo veo. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Nunovero. Bienvenidos a Latinos con Propósito. Este espacio, lo que nosotros hacemos es compartir historias reales con ustedes. Estas historias nos invitan a todos a replantear lo que entendemos por éxito. Porque el éxito no se mide solamente en logros, también se puede construir cuando decides reparar, cuando decides sanar, cuando decides superarte, ¿no? Incluso también cuando decides o cuando consigues llegar al lugar donde siempre quisiste estar. Hoy nos acompaña Cintia de Costa. Ella es conductora de televisión, actriz, autora del libro Mi Misión, Mi Bendición y empresaria fundadora de Monchi Max. Más allá de todo lo que ha construido, su historia es la de una persona que ha tenido que enfrentar retos complejos, que ha conseguido superarlos, ¿no? Y que cada vez que la vida la puso a prueba, ella pudo, con herramientas que ella misma se creó, pudo pasar al siguiente nivel, digamos. Cintia protagoniza una historia de fe, de carácter y determinación. Y eso de por sí ya es una inspiración para todos nosotros, y nos da un aliento también para seguir adelante, y justamente por eso está aquí ahora, ¿no? Y nada, Cintia, bienvenida, muchas gracias por aceptar la entrevista. No, a ti, Juan Carlos, gracias por la invitación. Feliz de poder compartir este espacio contigo. Excelente, ¿no? Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Y nada, primero empezar desde el tema de la migración, creo que es algo que nos toca a todos, los que estamos por aquí. Exactamente. ¿No? Bueno, yo creo que no solamente fue el mudarte a un país, es reconstruirte literalmente desde cero, un país que no es tuyo, que incluso la cultura es totalmente diferente y te llegas a ver con cultura no solamente la americana, sino de diferentes países, ¿no? Que es lo más rico acerca de Miami, ¿no? Que tienes las diferentes culturas. Pero eso lo vas entendiendo cuando estás acá, ¿no? Exacto. Entonces, pero cuando llegas, definitivamente, claro, es un paso... Hay alguien que puso en las redes sociales que eso me impactó mucho, ¿no? Si tú te mudaste de tu país que no era el tuyo y lo conseguiste todo. Porque llegar acá a un país que, como digo, no es tuyo, yo vine sola, ¿no? Sin mi familia. ¿Cuántos años tenías cuando 23 llegaste? años. Okay. Ella tengo 26 años, ¿no? Entonces, definitivamente eso... Mi papá al principio no estaba de acuerdo. Mi mamá siempre me decía, hija, tú puedes. O sea, ella... Pero mi papá yo creo que era también del hecho de que su hija se le iba, ¿no? Claro, entonces, eso es un tema como de protección. De ¿no? protección. Pero al final tú llegas acá, entonces tú dices, no, esto ya es un atrevimiento juvenil, digamos, ¿no? Quiero hacer mis cosas sola, etcétera. Y la idea que tú tenías en mente, cuando llegas aquí... Es totalmente diferente. Era otra, ¿no? Te cambió ahí el cerebro, me imagino. Te llega a cambiar absolutamente todo, porque es algo que tú tienes que hacer todo sola, ¿no? Y peor aún, sin papeles, claro, ¿no? Porque es algo... cuando tú vienes, tú dices, bueno, yo sí voy a trabajar, pero no sabes lo que realmente tienes que hacer, Social Security, la residencia y todo eso. Entonces es como que impactante, ¿no? Claro, es como reconstruir el chip, por un lado, por el tema de la cultura, y por otro lado, porque obviamente hay situaciones legales que uno tiene que cumplir, ¿no? Entonces, en el camino, lo que tú hiciste fue, felizmente pudiste subsanar todos estos temas, que tienen que ver más con lo legal, digamos, ¿no? Pero lo personal siguió otro camino, ¿no? Siguió otro camino. Tú, mientras ibas avanzando, te diste cuenta que algunas cosas que no eran lo que tú esperabas. Entonces... Muchas. Comenzaste a trabajar en muchas cosas, ¿no? Estabas sola, ¿no? Para una chica de 23 años que seguro ha sido muy arropada, muy protegida por su familia, ¿no? Cuando llegaste aquí y ya no había alguien a quien recurrir, varias puertas se cierran. Tú me contaste algo que me dejó pensando y visualicé un poco ese momento. Me dijiste que en algún momento incluso dormiste en el piso de una casa, ¿no? Exactamente. Cuéntame cómo fue y quizá ese fue el punto de partida para empezar de otra manera, a pensar de otra manera. Mira, pasó un episodio que yo creo que tenía que pasar dentro de los planes de Dios, ¿no? Porque yo soy muy espiritual. Y pasó este proceso con un familiar que no lo esperaba. Entonces, justamente en ese momento yo estaba trabajando en el flea market, en el festival. Y había conocido a una de las muchachas
que tomaba el bus, ¿no? Y resulta que yo la llamo a ella y me dice, bueno, te voy a recoger en este lugar y voy a ir con mi roommate, ¿no? Entonces ella me recoge y ellas me ofrecen, pero era un departamento que solamente tenía una habitación, ellas compartían esa habitación. Entonces, y la roommate no era como que tienes tu sofá, tu comedor, ella era más centro, la alfombra para hacer sus rituales y su meditación. Entonces me tocó dormir en el piso. Y en ese momento, cuando yo duermo en el piso, miraba al techo y decía, si yo en Perú tengo todo, tengo mi cuarto con baño propio, mi cama y todo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago ¿no? acá? ¿Qué hago acá? Entonces, como que un poco te pones, pero después dices, no. Si tú has venido aquí es con un propósito, ¿no? Y es el de triunfar. Porque siempre en ese aspecto mis padres siempre me han formado de una manera que si voy a hacer algo, tengo que ser la mejor, ¿no? Pero, si no, no lo hago. Entonces eso es algo que se me quedó y creo que eso fue lo que también me ayudó a empujar, ¿no? Esa fortaleza que llevo en mí, ¿no? Y que después de tantos años me doy cuenta, porque ahora en los últimos 2, 3 meses que ahorita he pasado por muchas cosas, conferencias y todo eso, me doy cuenta de que ahorita es el momento de recordar todo mi pasado, por alguna razón. No Que sé tenías por que haberlo qué. pasado de esa manera, ¿no? Sí. Que todo ha pasado por algo y para algo, digamos. Y en este camino donde tú ya ibas descubriendo, ya estaba ahí en realidad, ¿no? Pero ibas en todo caso sacando a flote la fuerza interna que tenías, ¿no? Ujú. El poder de decisión para seguir adelante. Luego vino un cuadro que marcó mucho tiempo de tu vida, porque comenzaste a tener ataques de pánico, ¿no? Y esto comenzó a afectar ese camino que estabas labrando. Ya tenías el trabajo, tenías tus cosas, tus ingresos regulares, pero pasó algo que originó todo esto. Cuéntanos un poquito acerca de esta historia. Los ataques de pánico, una historia, creo que una de las más importantes de mi vida, que no solamente fue un proceso que viví, sino que también fue una bendición, ¿no? Porque me autodescubrí, me autoconocí, valoré lo que soy como mujer, como persona, como ser humano y de lo que soy capaz de hacer. A pesar de todo, porque he funcionado con los ataques de pánico, he funcionado a través de los ataques de pánico, también me dio depresión. Entonces, he funcionado a través de todo eso, como tú dices, ¿no? A pesar que eso a lo mejor fue un proceso un poquito más lento de aguantarme, de querer hacer más cosas como las que hago hoy en día, ¿no? En ese momento estaba un poco aguantada, claro, porque yo trabajaba de lunes a viernes, los fines de semana me la pasaba metida en mi apartamento, no salía, no hacía nada, ¿no? Pero eh, esto pasó por un episodio de la ex esposa de mi expareja, Ujú. detonó algo que me había pasado cuando tenía 7 años. Y aquí, perdóname, antes de pasar a la historia que también es súper interesante y que puede ser que mucha gente también se identifique, eh, tú no sabías que eso era un ataque de pánico. No. Simplemente el cuerpo te comenzó a dar señales de algo que no te gustaba, que algo te estaba fastidiando, que te Mira, interrumpía el día a día, ¿no? la primera vez que me pasó, yo estaba manejando en la I-95 y de pronto sentí una presión en el pecho y yo dije, me está dando un infarto. Entonces lo primero que hice fue buscar un hospital. Entré por emergencia, desesperada, diciendo que estaba teniendo un infarto, ¿no? Entonces me miraron y la enfermera me dice, cálmese, si estuviera teniendo un infarto no estaría ahorita como está. Entonces yo dije, entonces, ¿qué es lo que estoy teniendo? Entonces me llevaron, el doctor me dice en ese momento, bueno, usted ha tenido un episodio, una crisis de ataques de pánico. Yo, pues, ¿qué es Ni eso? idea. ¿No? Ni Ajá. idea qué es eso. Y en esa época, en el 2004, era como un tabú todavía, no estaba tan expuesto como hoy en día, ¿no? Y que lo puedes poner en Google y puedes buscar y hay un montón de métodos, ¿no? Pero en ese momento yo decía, pero ¿qué es lo que estoy teniendo? O sea, ¿qué es todo esto, no? Entonces me limitó. Yo tenía 4 ataques de pánico al día por 4 Ya. meses al principio, ¿no? Y entonces mi mamá tuvo que venir, vino de Perú. Me decía, ya, vámonos de aquí. Pero al final yo le digo, mamá, no, yo me quiero quedar aquí. Entonces empezamos a levantarnos a las 6 de la mañana. Mi mamá, mi papá son pilares de fe. Y nos empezamos a levantar a las 6 de la mañana a orar. Claro. Y fue mi mejor medicina. Y digamos que a partir de ahí comenzaste a sentir un soporte, pero era una sensación de alivio Ujú. temporal por el momento, por Claro. lo que estabas atravesando. ¿Qué fue lo que detonó estos ataques de pánico? ¿Qué pasó en tu vida que Ujú. esto salió? La ex esposa, que era alcohólica de mi expareja,
era alcohólica, ella empezó a acosarme, a seguirme a donde yo iba. Entonces, eso detonó un episodio de que yo había tenido, y justamente me hicieron en el 2018 la biodescodificación, que es regresar, hicieron una regresión a mi niñez, ¿no? Y a los 7 años yo sufro de abuso físico por la directora del colegio donde yo iba, ¿no? Y entonces ella me maltrataba, me pegaba, la sobrina me hacía bullying, entonces, y ella me amenazaba de que yo no podía contárselo a mis padres, porque si no me iba a ir peor. Entonces, luego de ahí, felizmente que no fueron muchos meses que yo estuve en esa escuela, porque yo enfermé y mi mamá me hacían exámenes y todo, y los doctores decían, pero no sabemos por qué. Pero no era realmente el cuerpo, era mi alma que estaba Claro, hablando, como dicen, ya ¿no? tú no podías solucionarlo y el cuerpo es quien termina expresándolo, ¿no? Entonces, empezaste con esto que detonó todo, ¿no? Y que hizo recordar una situación del pasado. Y entiendo que lo que pasaba con esta persona que estaba un poquito mal de la cabeza, ¿no? Que aparecía en todos lados donde tú Alcohólica, era estabas. alcohólica. Donde tú Ella estabas. falleció hace 3 años, sí. Y no podías ir al cine, no podías ir al supermercado, no podías ir a ningún lado. No podía ir imagínate, iba al cine y ni bien apagaban las luces, yo salía corriendo del cine, o sea, no podía ir al cine. Hacía mi supermercado en 2 o 3 fases, ¿no? Yo entraba hacia mercado, por eso te digo, pude hacer cosas, pero más lento, ¿no? Con los Claro. ataques de pánico. Como normalmente tú vas a la tienda y compras y todo eso, ¿no? Ujú. Hubiera deseado que en esa época hubiera habido el pick-up, que tú vas y recoges, ¿no? Haces el mercado por Claro. por internet y después ya vas y recoges, ¿no? En esa época todavía no había eso, eso se vino a través del COVID. Pero definitivamente fue, eso me enseñaba a mí a decir, ahora veo, ¿no? Toda la fuerza y el valor que tuve para superar, y sobre todo sin medicina. Claro, y ahí justamente iba mi siguiente pregunta, porque después de todo este cuadro que has vivido, ¿no? Que ha sido complicado, digamos que ha sido una especie de pausa en tu vida, ¿no? Pero si lo ves, si te enfocas desde el lado negativo, que es muy fácil enfocarse desde el lado negativo porque te detiene, ¿no? Pero tú lo viste desde el lado positivo. ¿Y por qué? Porque pudiste salir de ello, ¿no? Pero ¿qué pasó en el camino? Y justo lo comentaste hace un ratito. Tuviste esa conexión con Dios gracias a tus papás, ¿no? Sí. Y a partir de ahí tú sentías que esa fue la principal herramienta, digamos, porque Dios no es una herramienta, pero digamos, la principal herramienta para que tú puedas salir de esto, para que tú puedas conocerte más, ¿no? Y entender que te empoderabas, ¿no? Que te empoderabas y que podías decidir tu camino. Exacto. Sí, no, definitivamente Dios siempre ha estado en mi vida, siempre me ha protegido, siempre ha estado en cada paso que he dado. A lo mejor anteriormente era espiritual, pero desde hace un año yo tengo una relación demasiado fuerte con Él, Ujú. ¿no? Que yo, pues, Él ha estado esperándome por tantos años a esa cita divina que espera Él por sus hijos, ¿no? Y que tuve que pasar por procesos difíciles para poder tener ahora la relación que tengo, ¿no? ¿Y cómo cambió ahora tu forma de ver la vida a partir de esa Es que yo conexión? creo que cuando uno tiene la fe, confías en Él, rindes tu voluntad a Él y vives en la presencia de Dios, ves las cosas total. Vas a pasar por procesos, ¿me entiendes? Ujú. Difíciles, pero ya teniendo la presencia de Él, lo manejas de diferente manera. ¿Dirías que a partir de conectar o de esa conexión con Dios o de sentir que Dios está a tu lado, es también como que te dio un extra valor a ti? O sea, o de repente descubrir el valor que tú tenías, pero es Ujú. como que darte más fuerza para poder decidir y hacer las cosas. Lo que pasa es que yo creo que cuando ya tú tienes una relación con Dios fuerte, Ujú. ¿no? Tienes una identidad como hija de Él. Te da identidad, te da una voz, te da esa fuerza, te da poder, pero no del poder del ego. Vamos a hablar del poder de sentir su presencia y de que te quieres comer el mundo y que sabes que todo lo que hagas, si está bajo su voluntad y su propósito, ¿no? Porque uno viene a este mundo con un propósito, ¿no? Como siempre digo, cuando Dios pone los sueños en tu corazón es porque los puedes lograr, ¿no? Y nadie tiene la autoridad de quitártelo. Entonces, yo creo que esa parte de mi relación con Él es muy clara. Sé que tengo un propósito muy grande a través del libro y más que todo ahora, Ujú. que es la depresión en los jóvenes, ¿no? Que esa es mi mayor misión ahorita. Digamos, entonces, cuando tú miras para atrás, tú dices, esto pasó por algo, Exacto. esto pasó para algo, Fueron ¿no? 14 años. Y el tema, claro, luego de 14 años de vivir todas estas experiencias, de intentar salir,
de caer, porque me imagino que no todo es salir. No. Has caído muchas veces, Muchas ¿no? veces. Entonces, esta intención y estas ganas, pero que al final tu conexión con Dios hizo que resurgieras, que vieras las cosas de otra manera, ¿no? Y imagino que a partir de ahora es cuando empiezas a escribir un camino, pero de repente ya más con tu letra así más marcada, ¿no? Con más identidad. Claro, más seguridad, Exacto. ¿no? Con más seguridad. Y es cuando dices, todo lo que pasó por atrás, entonces tenía un sentido. Ujú. Y diríamos que es cuando descubres tu propósito, Exacto. que tienes un propósito de vida, ¿no? Como mi libro se llama Mi misión, mi bendición, ¿no? Y la bendición de ese libro, de ese proceso, es una bendición porque me autodescubrí, me autovaloré, me ayudó a saber qué es lo que tengo que hacer cuando estoy a veces, porque uno tiene el estrés y uno tiene ansiedad, ¿no? Gracias a Dios que yo no he vuelto a sufrir ataques de pánico porque no se lo deseo a nadie, o sea, a nadie, desde el 2018, ¿no? Y creo yo que eso, al momento que yo he recibido esa bendición, por ejemplo, ¿no? A mí no me gusta volar y sé ya lo que tengo que hacer, cómo prepararme y todo para yo estar tranquila, ¿no? Ahora, bueno, mi relación con Dios está tan fuerte que ya la verdad que el miedo a volar se ha ido un poco. A lo mejor lo tengo, pero ya no es como antes, Es lo algo sé que manejar. controlas, Sí, digamos. algo que controlo. Pero anteriormente, o sea, tú no me podías hablar por una semana, o sea, yo estaba en mi burbuja, no me podías hablar, no podías decir nada porque yo no, o sea, solamente me concentraba en que tenía que subirme a ese avión y volar. Y me imagino que cuando tú tienes los ataques de pánico es irte hacia tu futuro, ¿no? Entonces, a lo mejor que me va a pasar, o el temor a la muerte, que me voy a morir. Entonces, yo tenía eso antes, ¿no? Eso ya se me fue. Entonces, con la digamos que relación. la seguridad incluso te dio la posibilidad de que te concentres más en el presente, Exactamente. de que vivas tu De que viva presente, mi que presente. disfrutes, de que estés pendiente o consciente de tu respiración, ¿no? De mi Y que tiempo no- ahora. Y que no pienses en el futuro, que de verdad, y eso está probado, eso está probado incluso desde el punto médico, desde el mundo médico, ¿no? Científico, en que la gente piensa en el Exacto. futuro, el 90% son cosas terribles, ¿no? Es que Es tú una película de terror. Tú planeas y tú, o sea, planeas y te vas mucho al futuro. Entonces, dejas de vivir tu presente, lo que Dios te está dando ahora. A lo mejor no vas a tener un futuro, ¿no? Dios no lo quiera, pero puede suceder porque uno no está libre de nada, ¿no? Entonces, me ayudó a concentrarme en mi presente y sobre todo también, ¿qué es lo más importante? Cuando yo estuve con estos ataques de pánico, tuve 2 apoyos. De Louise Hay, que fue muy importante, una señora que amé, o sea, una señora que me ayudó muchísimo en todo este proceso. Y una psicóloga que me dijo algo muy cierto en la primera sesión, y fue la primera y la única que ella me tomó porque me dijo, tú eres una mujer tan fuerte, me dijo que solamente esto se te va a pasar con lo que te acaba de pasar ahorita, ya tú lo vas a manejar. Ella me estaba dando el ataque de pánico justo cuando la fui a ver y ella me dijo, tienes que ver a tu ataque de pánico como tu mejor amigo. El día que tú veas el ataque de pánico como tu mejor amigo, se va todo. Entonces, tú le tienes que hablarle a tu mente, porque la mente es muy poderosa. O sea, la mente juega Sí. un papel muy Tal importante cual, en la tal vida. cual. Digamos, entonces, luego de todo este proceso que hemos estado hablando, y esta cosa como que hace detenerte un poco para pensar también y ver qué es lo que está pasando en tu día a día, en tu presente, Ujú. te permite también mirar un poco a ti hacia adentro y descubres que tienes un propósito. Oye, todo esto lo he vivido para poder compartirlo y para Ujú. poder inspirar a otras personas, ¿no? Y Exacto. darles herramientas para que puedan salir adelante. Y a partir de ahí nace el libro, ¿no? El libro que tú has escrito. imagínate. Es algo que ya has lanzado, sé que estás próxima también a traducirlo al inglés porque lo Sí, tienes en español, exactamente, sí. ¿no? Y tu propósito es ese, que el libro, así como ahora estamos hablando y estamos conectando con las personas, tu propósito también es hacer que ese libro conecte también con las personas, ¿no? Exactamente. A través de tu historia. Yo creo que si solamente una vida es salvada, ya la misión está cumplida, ¿no? Prácticamente. Pero mi misión es poder llegar, sobre todo ahora, a los jóvenes, ¿no? Porque tenemos una juventud muy frágil y sobre todo, y a eso se debe, yo creo, más que todo a las redes sociales, ¿no? A las redes sociales que se quieren comparar o que dicen sufren de bullying en la escuela. Entonces, las redes sociales son muy tóxicas. Llega un momento que hay gente que lo usa obviamente para productividad, pero hay otra gente que definitivamente los jóvenes, ¿no? Que hoy en día se comparan mucho, hay competencia, quién tiene esto, quién tiene el otro. Claro. Entonces, comparación, Hay mucha una- comparación. Hay una sobreexposición descontrolada, Exactamente. digamos, ¿no? Sí, pues eso nosotros no lo hemos vivido, ¿no? No. Gracias a Dios. Vivíamos otra locura, vivíamos. Otra locura. Otras Pero locuras. yo creo que no eran tan tóxicas, Juan Carlos, de verdad. Bueno, tenía sus cositas.
Y dime, ya teniendo en cuenta toda esta experiencia, ¿no? Que has acumulado, ¿qué le dirías tú a una persona que está pasando por ansiedad, por miedo, por dolor? ¿Qué recomendaciones le darías? Bueno, que vas a salir de esto. Definitivamente que vas a salir de esto. La tormenta siempre pasa y yo soy un testimonio vivo de eso. De que lo pasé, que lo superé, he llorado, me ha dolido, me he deprimido, pero en ese momento uno siente oscuridad, pero soy testimonio de que fuera de esa oscuridad llega la luz y la luz llega en algún momento que tú sabes tu esencia, te conoces realmente, ¿no? Y vas a salir de esto. A las personas que tienen alrededor, a las personas que sufrimos de ataques de pánico o ansiedad, solamente escuchen, sean oídos para escuchar, para apoyar. Hay que tener mucha empatía. Sobre todo en este mundo hay que tener mucha empatía. Si sabes lo de empatía, entendiste absolutamente todo en la vida. Pero sobre todo empatía, ¿no? Empatía de poder escuchar, de decir en qué te ayudo, en qué puedo hacer, hay algo que necesites, ¿no? Eso es el mejor apoyo que tú le puedes dar a una persona que sufre ataques de pánico. Y a la persona que lo sufre, como les digo, ¿no? Eso pasa, es un momento, a lo mejor, bueno, en mi caso fueron 14 años, pero a mí me pasaron todos esos 14 años que sufrí, es por eso mismo. Ahora tengo en mi propósito, escribí un libro, abrí mi propio emprendimiento, tengo una carrera muy sólida. Entonces, son muchas cosas que me han ayudado, ¿no? A este proceso, a llevarme a ser lo que soy hoy en día, ¿no? Entonces, yo creo que si tienes que reinventarte 1000 veces, hazlo con tal de que no te detengas, es lo más importante, no detenerse y seguir adelante con tu propósito, ¿no? Y eso es lo importante, como dices, hazlo, ¿no? Hazlo, No solamente pares. que quede acá, hazlo. Va a pasar que te puedes equivocar, ¿no? Te puedes equivocar, pero te darás cuenta para reaccionar, corriges y sigues adelante. Igual yo te diría, en resumen de repente sobre lo que hemos hablado, tú y sobre tu experiencia, que seguramente es algo que se rescata en el libro, Dios o sea, la conexión con Dios fue algo importante para que tú puedas salir adelante. Entonces, Muy eso es una importante. recomendación que también se podría dar a la Yo gente, me ¿no? sané con oración. Ujú. Yo no me sané con medicina. Eso, encontrar también, Entonces, así como tienes a Dios, bueno, la gente también cree en distintas cosas, en tu caso eres más espiritual y estás más cercana a Dios, pero es encontrar el camino que te dé la posibilidad de que te dé esa seguridad, ¿no? Que es lo que exactamente. necesitabas. Algo que te lleve a tener esa seguridad. Es bien fácil decirlo, pero cuando uno está en un momento complejo, ¿no? A veces uno está ahí como... Te sientes, Pero sí es te sientes importante. confundida, te sientes como que, Ujú. ¿qué es lo que está sucediendo? Y la pregunta siempre, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué lo estoy viviendo? Esa Ujú. pregunta me la he hecho 1000 veces. Y ese es otro tema, ese es otro O sea, punto y lo tienes súper claro. ¿Por qué? Porque también una gran recomendación, según toda tu experiencia y lo que hemos estado viendo, es que nosotros solamente nos controlamos a nosotros, ¿no? exacto, No es que las cosas que pasen alrededor nosotros las hayamos decidido o las podamos controlar, ¿no? exacto, Entonces eso nos lo da también el detenernos un ratito y mirar hacia adentro. sí. Y darnos cuenta, el hacer es porque nos damos cuenta que nosotros decidimos cada uno de nuestros pasos, ¿no? Depende de nosotros. Entonces, Depende cómo quieras poner a práctica todo lo aprendido, porque definitivamente ujú, esta experiencia que yo viví, ¿no? Yo la he aplicado, o ujú, sea, el dolor se transformó en propósito. O sea, mi claro. dolor, mi proceso se transformó en propósito. Y claro, y ahí está muy relacionado a lo que dijiste al inicio, que finalmente, bajo una recomendación de la psicóloga, lo que pasó es que esta situación fea Ujú. te dijo, hazle a tu amiga. Mi mejor amigo. Y te Sí, raya exacto, totalmente, ¿no? Porque no es un terreno que habías explorado, que habías pensado siquiera explorar. exacto. Entonces te cambia toda la situación y lo ves ya como algo más amigable, porque Amiga, es sí, lo que es exacto. amigo, Como que ¿no? ella me decía, Algo más cercano. No es algo míralo, que tienes que eliminar y que tienes que exacto. matar y desaparecer. Que estás tensa porque te va a pasar, ¿no? Obviamente que, claro, al momento que ya yo sabía, en el momento que me venía, ya yo sabía que era eso. Ujú, Y eso también fue muy importante, muy clave, ¿no? Que cuando ya tú empiezas a conocerte, esos momentos que tú pasas, ya sabes qué hacer. Por ejemplo, ¿no? Yo dejaba de comer azúcar. Yo no soy de tomar, ¿no? Pero si, por ejemplo, voy a una reunión y me invitan una copita de vino o algo, lo tomo. Pero si yo sé que yo estoy teniendo una semana demasiado fuerte, ¿no? El ritmo ujú. de vida,
¿para qué crearme una ansiedad si tomar el vino, no Claro. tomar alcohol? Entonces, ¿para qué desatar eso? Entonces, y el Ya. azúcar, ¿no? Entonces, Es como le un bajo a desarrollo eso. de conciencia, digamos, ¿no? ¿Sabes? Porque ya controlas tú mismo tus cosas. Ya te conoces, ¿no? Y ahora, mira, tu historia aquí empieza a los 23 años, ¿no? Luego ya de 26 años, ¿no? Tu mirada, tus perspectivas, tus sueños, obviamente son distintos. ¿Cómo ves ahora, luego de todo lo que has pasado, cómo ves el éxito? Para ti, ¿qué es el éxito? Bueno, yo creo que el éxito no es dinero, no es éxito, es lo que tú hagas en la vida, ¿Y qué te hace sentir? que te hace sentir útil, que ayudes a los demás, que hagas empatía, que es tan importante, la empatía es tan importante, que sepas el valor que tienes como ser humano y la misión que tienes y el propósito que tienes en este mundo, porque al final el dinero y el éxito no te lo llevas, pero sí dejas un legado, dejas una huella, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo varias personas, ¿no? Que han leído el libro, que lo compraron. Ujú. He dejado huella, ya eso para mí Ya has impactado. he impactado, dejé huella, sirvió todo lo que pasé para ayudar a una persona, solamente a una. He ayudado, gracias a Dios, que hay varias personas que he ayudado a través del libro, ¿no? Pero definitivamente, solamente con una sola ya yo me siento realizada, exitosa, exactamente, Claro. ¿no? De que ya todos esos 14 años que yo pasé, Ujú. ayudó a alguien. Es por Hay algo, una ¿no? señora en Tennessee que compró el libro y esta señora tenía un mes pasando por ataques de pánico, no salía de su casa. Bueno, cuando lee el libro empieza algunas cosas. Como yo digo, no soy psicóloga, no soy doctora, pero te cuento desde mi experiencia. Y a veces, muchas veces, uno compra un libro de un psicólogo o de alguna persona para hacer meditaciones, pero no es igual a una persona que lo vive, porque te Ujú. identificas, Claro. hay una identificación más rápida. Claro. Entonces esta señora se identificó con todo lo que yo había pasado dentro del libro y empezó a hacer lo que yo decía en el libro. Ujú. Bueno, a los 2 meses, sirvió. 2-3 meses, me escribe un texto hermoso que hasta se me salieron las lágrimas. Me tocó. Ella salió de eso, Ya. consiguió trabajo, Wow. oraba, ya no vivía limitada. Qué genial Entonces, eso. imagínate, ¿no? Solamente con una sola alma, una sola persona, pues ya esa misión está cumplida. Ahí, por ejemplo, tú ya dices, soy exitosa, ¿no? Soy exitosa, exacto. Porque eso se trata la He vida, yo conseguido. creo, ¿no? Se trata Ujú. la vida de poder ser luz, de poder Ujú. ser luz, de poder dar amor a las personas que lo necesitan, a las personas vulnerables. Por eso yo siempre digo, yo he ayudado en misiones médicas en Perú. Ujú. He ayudado, me he sentido la mujer más feliz. Uno piensa que uno va a dar, pero uno recibe más de lo que da. Te vienes llena te vienes con el corazón tan lleno de amor, Ujú. ¿no? Que tú dices, ¿para dónde voy? ¿Para dónde Claro. llevo? ¿Y para dónde doy el amor? ¿No? Que tú te traes, ¿no? Y las Exacto. personas, hasta incluso, me acuerdo una vez que caminaba por las calles de Chachapoyas y una señora se me acercó y me besó la mano y yo me sentí como que no haga eso. Y dijo, no, porque ustedes son de la misión y están viniendo a dar su tiempo, a dar todo lo de Claro. ustedes, ¿no? Entonces, Hay un tema de agradecimiento que llega bonito, ¿no? Llega bonito. sí, entonces eso ya lo... Finalmente lo que podemos decir es que cuando cumples tu propósito, ya puedes considerarte una persona exitosa, ¿no? Exactamente. Igual, nada, yo igual sé que o te titularía como una comunicadora con propósito, ¿no? Qué Yo creo que bello, eso qué sería- bello. Ah, qué lindo el título, me encanta. Ahora va a ser así. Comunicadora con propósito, ya no conductora de televisión, Yo comunicadora creo- con propósito. Me encanta, Juan Yo Carlos. creo que va por ahí. Ya me porque conectas bautizaste, con la ya me frase, bautizaste con eso. Ahí está, ¿ves? Y nada, te agradezco nuevamente por haber aceptado la entrevista. Ha sido una bonita charla. Cuéntanos también rapidito a la gente cómo te podemos ubicar en redes sociales. En las redes ¿verdad? sociales, Cintia de Costa, con la D sola, no la E. Cintia de Costa, pueden encontrarme en Instagram, en Facebook, @ mi misión, mi bendición, que es el libro. Lo pueden comprar en Amazon. Si quieren escribirme o están pasando por situaciones de ataques de pánico o depresión, me pueden escribir al DM. Estoy para ayudarlos, apoyarlos desde el fondo de mi corazón, de poder ayudar a que sea un proceso más fácil o a lo mejor a cortarles el camino
que todo lo que yo he pasado para que ustedes puedan sobrepasarlos más rápido. Y bueno, pues acuérdense que siempre Dios está con ustedes, que siempre Él es el que nos guía. Si Él está delante de nosotros, nadie puede estar contra nosotros. Así que... Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, igual toca agradecer también al auspiciador. Este episodio llega gracias a Growbridge Partners, especialistas en impulsar empresas y escalarlas, combinando estrategia, conocimiento del entorno y ejecución. Si buscas crecer con claridad, tomar mejores decisiones y reducir los riesgos en el camino, Growbridge Partners es el aliado correcto para lograrlo. Y nada, decirles y recordarles nuevamente que hay muchas formas de definir el éxito. En este espacio respetamos todas las posiciones, pero no aceptamos que no incluya algo que para nosotros es esencial, que es el bienestar, ¿no? Eso siempre tiene que estar. Porque ¿acaso estar bien no es ser exitoso? Gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Juan Carlos Nuñovero. Esto fue Latinos con Propósito. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.